que sí, muy buenas noches televidentes del canal TRO. Mi nombre es Hernán Arenas y estoy muy feliz de acompañarlos en este primer capítulo de Salud en Casa por el canal TRO. Estaremos día a día de lunes a viernes de 6 a 6:30 p.m. resolviendo cada una de sus inquietudes de salud, tratando todas las enfermedades de las cuales ustedes buscan respuestas. Y esperamos que nos acompañen y sean ustedes nuestros televidentes los que dirijan este programa. Estaremos aquí para resolver todas sus inquietudes y hoy en nuestro primer capítulo vamos a hablar de una enfermedad muy importante que ha consumido la vida de centenares de personas a nivel mundial y en especialmente de los niños cuando no se tienen cuidados desde un principio. Hoy vamos a hablar de qué es el cáncer infantil. Es una enfermedad que causa muchas alteraciones a nivel genético, conocidas como mutaciones. Causa unas alteraciones a nivel de los genes, los cuales llevan a una muerte en un niño cuando no se reciben los tratamientos indicados. Y hoy recibiremos información de primera mano al lado de una doctora muy especial. Ella es la doctora Rosalinda Terán. Es una especialista, ella es doctora pediatra, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos de la UCI pediátrica del hospital. Con ustedes, la doctora Rosalinda Terán. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, como estamos hablando, vamos a hablar sobre el cáncer. Los dejo con la siguiente nota. Objetivo de concienciar a la comunidad sobre una de las principales enfermedades que genera mayor número de muertes en niños de 0 a 15 años, cada 15 de febrero se conmemora a nivel internacional el Día del Cáncer Infantil. Esta es una enfermedad que se ha convertido en prioridad para el sistema de salud y que con base en la Ley 1388 del año 2010 se busca a diario garantizar el diagnóstico temprano, tratamiento, seguimiento y control del cáncer infantil, encaminado siempre principalmente a la disminución de la mortalidad por esta causa y al consecuente incremento de la supervivencia. En Colombia cada año se registran más de 1000 diagnósticos de cáncer infantil y aproximadamente 500 menores de 14 años mueren a causa del mismo. Hoy, en Salud en Casa, usted podrá conocer de fondo sobre esta enfermedad, explicada de manera clara por los especialistas. Bueno, después de ver la siguiente nota contesto, ¿quién más que la doctora Rosalinda Terán, la pediatra que nos acompaña en la noche de hoy para resolver sus inquietudes? Doctora, ¿cómo se encuentra? Quiero darle las gracias por aceptar nuestra invitación a Salud en Casa en el canal TRO. Muy bien, muy amable, me encuentro muy bien, muy agradecida por su invitación. ¿Listo? Y poder colaborar con ustedes en llegar al público los pocos conocimientos y los que nos puedan ayudar a prevenir y a dar diagnóstico precoz y atención temprana en estos pacientes. Claro, doctora, y de antemano muy agradecidos con usted, ya que hoy es nuestro primer capítulo de todo el año y esperamos que tanto usted como nuestros televidentes nos acompañen día a día en este hermoso capítulo. Esperamos llenarlos de información súper productiva para que mejoremos toda nuestra salud, desde la primera fase hasta la última. Necesitamos tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Porque la mejor medicina es la que se previene y no la que tratamos de curar, ¿cierto? Doctora, quiero hacerle en la noche de hoy una pregunta. ¿Será que me puede regalar qué es una definición breve del cáncer? En realidad, el cáncer es una enfermedad, el concepto es indistinto entre adulto y niño, en donde existe, o sea, se dispara un descontrol que existe en la multiplicación celular y esta multiplicación que no tiene ningún tipo de freno porque hay un detalle, un defecto en ese freno que debe existir, hace que se multipliquen las células y se forme de acuerdo al origen donde se ubique, en tumores o si es en la sangre, enfermedades como la leucemia y ese tipo de patologías. Básicamente ese es el concepto. Doctora, hay un descontrol en la multiplicación de las células. Ya que tenemos este concepto claro, quiero que me resuelvas una duda. Para nuestros televidentes, ¿existe alguna diferencia específica en tener un cáncer en un adulto o un cáncer en un niño? Generalmente sí, las etiologías, o sea, las causas de los cánceres son distintas. Aunque el origen, como expliqué anteriormente, básicamente se trata igual, en los niños generalmente tienen relaciones con orígenes de tipo embrionario y por eso siempre en pediatría nosotros los consideramos que son urgentes de tratamiento, porque embrionariamente son potencialmente capaces de producir más daño.
Listo. Doctora, ¿me puede regalar cuáles son los síntomas más importantes en un cáncer infantil? El problema ahí se agudiza más, porque hay que tener en consideración que los síntomas son muy sutiles. O sea, muchas ocasiones, en 90% diría yo, los síntomas son tan inespecíficos como fiebres, algunas pequeñas lesiones de piel, inapetencia, pérdida de peso, que pasan desapercibidos. Generalmente la familia los considera de otro origen y por eso tarda en consultar al especialista que logra por lo menos tener una orientación diagnóstica y pueda pedir exámenes que nos lleven al diagnóstico definitivo. Esa es la cosa. Lo otro es que cuando nosotros como especialistas notamos o sospechamos que tenemos un caso de cáncer infantil, para nosotros debemos catalogarlo como una urgencia, porque el progreso es muy rápido en los niños. Doctora, ¿y existe alguna diferencia entre el tratamiento del cáncer infantil y el cáncer del adulto? En general no, generalmente se usan las quimios, que ya sabemos que son específicas de acuerdo al tipo, o radioterapia, de acuerdo al tipo de cáncer, entonces se clasifican los tipos de tratamiento, pero no tiene nada que ver con el tipo de edad del caso. Doctora, ¿y qué expectativa de vida tiene un paciente con cáncer infantil? En un país con un buen protocolo diagnóstico y de manejo terapéutico, país desarrollado, diríamos nosotros, de primer mundo, un paciente bien manejado, bien diagnosticado a tiempo, se considera que si sobrevive los 5 años de vida, tiene un mejor pronóstico. Generalmente la meta es lograr que llegue a pasar los 5 años de vida. Doctora, ¿y cuál cree usted que sean los principales factores que aceleren el cáncer o la aparición del cáncer infantil en los niños? En realidad, los factores no existen como tal, o sea, como se piensa en los adultos, que si fumo, que si bebo, que si como, estas cosas, no. Generalmente esos tipos de patologías no tienen ninguna prevención. Realmente existen unas condiciones que se llaman hereditarias, pero el cáncer no es que es heredado. Lo que se hereda es la condición como en muchas otras enfermedades, pero no necesariamente quiere decir que el niño vaya a padecer la enfermedad. O sea, que si hay algunos familiares con cáncer, no quiere decir que el niño vaya a padecer el cáncer, aunque él tenga la herencia de la susceptibilidad de padecerlo. Ok, doctora. ¿Me puede regalar una pregunta? ¿Qué otro factor puede acelerar esta aparición de cáncer? ¿Y cuál es el cáncer más común que esperamos encontrar en los niños hoy en día? Bueno, ya se clasifica más o menos por edades. En las primeras edades, estamos hablando de 1 año hasta los 10 años, generalmente los más frecuentes son las leucemias, que son las más frecuentes. Como te dije antes, depende el momento que se haga el diagnóstico, el pronóstico de vida del paciente. O sea, si el diagnóstico se logra hacer precozmente, que muchas veces se hace por azar, por un examen casual, y no ante síntomas, entonces ese niño probablemente tenga un mejor pronóstico de vida que el que se hace a posteriori, porque tomaron en cuenta los signos, no se dieron cuenta de los signos, no fue llevado a un especialista. Ok, claro. Creo que nos queda claro hasta el momento. Entonces, vamos a dejarlos hasta acá, vamos a salir a una breve pausa comercial y ya regresamos nuevamente con más de Salud en Casa. Claro que sí, y continuamos con más de Salud en Casa y hoy con nuestra invitada especial, la doctora y pediatra Rosalinda Tenal, quien nos acompaña en la noche de hoy. Doctora, quiero hacerle otra pregunta. ¿El cáncer infantil es hereditario? Bueno, seguimos. El cáncer hereditario, bueno, se habla de ciertas condiciones en que puede decirse que el cáncer es hereditario. En el caso de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, se sabe que ellos tienen cierta predisposición para presentar patologías cancerígenas, desde cualquier tipo, leucemias, ese tipo. Pero en realidad, en general, se sabe que existe la condición genética de la predisposición, pero que no condiciona a que ese paciente que está predispuesto a padecer la enfermedad, bien sea porque tiene padres, abuelos que han padecido la enfermedad, él vaya a sufrir de ella. Eso no está determinado como una línea directa en pediatría, en este caso no. Ok, doctora. O sea que, para hablarle y dejarle claro a nuestros televidentes, ¿cuál es el tipo de cáncer que más se desarrolla en los niños? Te dije en un principio ahora, en la parte anterior, de que estábamos hablando de que el más frecuente que se diagnostica en las primeras etapas de la vida, entre los 1 año y los 10 años, es la leucemia.
Ya cuando pasamos de esa edad, porque sabemos que la edad pediátrica es más prolongada, entre los 10 y los 15 años, podemos hablar de cáncer óseo, cáncer de cartílago, que son los más frecuentes. Ok, claro que sí. Recuerden a todos nuestros televidentes que los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y que nos realicen preguntas a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Estamos aquí para resolver cada una de sus dudas. Recuerden, la mejor medicina es la que prevenimos y no la que tratamos de curar. Vamos ahora con unas preguntas que nos está haciendo la gente, doctora. Vamos a ver qué nos dicen en la tarde de hoy. Doctor, ¿qué alimento le puedo dar a mi hijo para que no sufra de cáncer? En general, la alimentación debe ser en su medida bastante natural, o sea, evitar los productos químicos, procesados, ya yo le llamo embotellados, embutidos, enlatados. Los niños están en formación y en desarrollo, requieren de ciertas sustancias nutrientes de la medida posible que no sean a procesamientos químicos que requieren una mayor labor metabólica de parte del hígado, de los riñones, para salir de esas toxinas que están embolsadas y embotelladas. Eso pudiera favorecer, porque la condición de salud de base favorece el desarrollo de cualquier tipo de enfermedad que pueda presentar un menor, llámese cáncer o cualquier otra patología. Sin embargo, no está demostrado, como les dije anteriormente, que haya alguna cosa, como es en el caso de los adultos, que los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, por ejemplo. En los niños no está demostrado. Además, no se da el tiempo tan prolongado de exposición, por decirte algo, en un niño de 2 años, que de repente por signos clínicos le diagnosticamos un cáncer de X tipo, de que tenga tiempo de haber sido expuesto a esas sustancias para que le aparezca el cáncer y culpemos a esa sustancia. Pero sí tener en cuenta que es importante tener una buena alimentación nutritiva y balanceada en todos los menores para lograr tener una mejor salud en el transcurso de su vida. Es muy importante recalcar eso de la alimentación, ¿cierto, doctora? Cierto. Ya que hoy en día todo está genéticamente procesado e industrializado, ¿cierto? Vamos a una siguiente pregunta que nos hacen el día de hoy. Doctor, ¿el cáncer se presenta en cualquier edad de la niñez o debe ser a cierta edad? En realidad el cáncer se presenta a cualquier edad. El problema, vuelvo y repito, es los signos. La sintomatología es tan inespecífica en los niños que pasa desapercibido y se hace el diagnóstico generalmente cuando ya tenemos casos avanzados. Muy pocas veces se hacen diagnósticos precoces que nos daría un mejor pronóstico. Hay diferente variedad en el cáncer que se presenta más precozmente, que podemos tener en el caso de las leucemias, un poquito más adelante los cánceres de hueso, también tenemos los cánceres en los ojos que también se presentan en el retinoblastoma, por ejemplo, en muy precoz en la edad de lactantes y niños lactantes mayores, pero realmente no tiene una edad específica. Ok, doctora, vamos para la siguiente pregunta que nos realiza la gente, nuestros televidentes en la tarde de hoy. Quiero preguntarle al especialista cómo puedo saber si mi hijo sufre de cáncer. Lo primero que tengo yo que recomendarle a una madre es que se acostumbre a mirar a su niño, porque quién más que la madre para darse cuenta de cualquier cambio sutil que se presente, desde una pequeña lesión en piel, desde que el niño no come esta semana como siempre ha comido, o que está perdiendo peso, lo siento que no está creciendo. Esos son signos que son sugestivos. No quiero decir que todo esto sea cáncer, pero eso nos tiene que llevar a consultar al niño. O sea, cuando nosotros hacemos la consulta de prevención de crecimiento, desarrollo en el niño en una buena forma y muy consecutiva, nosotros podemos orientar rápidamente, tomar el diagnóstico, si lo es, lo tomamos muy precozmente y muy probablemente el pronóstico futuro de vida para ese paciente va a ser mejor. Entonces, es la madre la que tiene, los padres, los que tienen que estar en pendiente, inmiscuimos al padre allí también, pero generalmente es la madre la que está más pendiente de cualquier detallito, de si come o no, porque es muy preocupante para la mayoría. Y esas sutilezas, por favor, acudan a la consulta médica, porque no necesariamente todos van a tener eso, pero por lo menos que estemos captando un mayor número y la mortalidad la podamos tener más controlada. Ok, doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy clara con la información que nos ha brindado, no solamente a mí, sino a cada uno de los televidentes que nos siguen en la noche de hoy. Realmente quiero dejarlos a continuación con una siguiente crónica y después de ella pasaremos a unos cortes comerciales.
tenemos una segunda invitada. Ella es una psico-oncóloga. Ella es la doctora Elena Ruiz, que más tarde nos estará acompañando. Doctora Rosalinda, quiero agradecerle por su presencia la noche de hoy en nuestro programa. Es muy importante para nosotros tenerla acá y esperamos que continúe visitándonos en el programa y que sigamos culturizando a cada uno de nuestros televidentes acerca de cómo mejorar su salud en casa, como estamos hablando por solo aquí en nuestro canal TRO. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted por la invitación. No se pare. Claro, doctora. Mardeli Márquez Martínez es una mamá cucuteña ejemplo de vida, ejemplo de amor y fuerza. 12 de octubre del año 2017 es la fecha que marcó su vida para siempre, pues ese día le diagnosticaron leucemia mieloide aguda a su hija Alejandra de tan solo 9 años de edad. Yo venía pues para un control, para hacerle unos exámenes y pues lamentablemente la dejaron de una vez hospitalizada porque venía con plaquetas de 50.000 y le hicieron los exámenes y en la tarde ya las tenía en 20.000. De una vez la hospitalizaron para hacerle aspirado de médula. Y una vez el examen arrojó, ya la doctora no tuvo que esperar ni siquiera a que los exámenes fueran a Bogotá porque ella inmediatamente al ver su lámina, ella se dio cuenta del diagnóstico de la niña. Fue muy duro, muy duro. Comenzar el proceso de tratamiento hizo que su hija ya no tuviera una vida normal. Tuvo que abandonar el colegio, ya que las quimioterapias la dejaban demasiado débil. Las quimios fueron muy duras. Ella cayó a UCI en diciembre del año antepasado, cayó a UCI. Fue un proceso muy difícil para nosotras. Pasó todo diciembre hospitalizada, le salió una gangrena de Fournier en la vagina. Le salieron unas lesiones necróticas, hubo que hacerle cirugía en la vagina, quitarle partecita de la vagina. Eso fue un proceso muy difícil, tanto para ella como para nosotros. Meses después, los médicos hablaron sobre la necesidad de un trasplante de médula ósea, así que toda la familia comenzaría un proceso de exámenes para determinar quién podría ser compatible, y su hermano Emanuel, de tan solo 5 años de edad, resultó siendo el superhéroe de la historia. Él dice, Dios me mandó para darle vida a mi hermana y que él iba a pasar los poderes a ella. Y cuando salió del quirófano la llamó y le dijo, hermanita, ya me sacaron mis superpoderes para pasárselos a usted. Así, de habitación en habitación porque no se podían ver, no se podían saludar ni nada, cada uno en una habitación y el vidrio los dividían. Han pasado ya 9 meses desde que Alejandra volvió a nacer. Así describe su mamá aquel 5 de mayo del año 2018, en el que la pequeña recibió el trasplante por parte de su hermano menor. Hoy, Mardeli se prepara para viajar con su hija a controles médicos, con la esperanza puesta en que pronto un especialista les diga que ha ganado ya la batalla contra el cáncer. Claro que sí, muy buenas noches y continuamos con más de Salud en Casa y hoy tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es una doctora, ella es psicóloga, es especialista en psico-oncología, la doctora Elena Ruiz. Muy buenas noches, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en la noche de hoy en algo más de Salud en Casa y hoy en nuestro lanzamiento, nuestro primer capítulo. Quiero que nos regale un fuerte saludo a nuestros televidentes y al tiempo que nos resuelva la siguiente pregunta: ¿cómo afecta el diagnóstico del cáncer a las familias hoy en día? Bueno, hola, es un placer estar acá contigo y por la invitación. Es un tema muy importante, interesante, que muy pocas personas también tienen como conocimiento, entonces es muy especial estar acá. Y realmente el diagnóstico de cáncer genera un impacto emocional y familiar, porque no solo afecta el núcleo familiar, lo que es el niño, que es el paciente, sus padres y sus hermanos, sino también a su familia extensa. Esa familia extensa es primos, tíos, abuelos, que ellos también se van a ver afectados y que van a ser la principal red de apoyo de ellos. Entonces, es muy importante tener conocimiento de que el diagnóstico de cáncer genera ese impacto emocional y también es tomado como disruptivo, porque genera emociones
en estos padres como tristeza, angustia, a veces sentimientos de culpa, si se sienten culpables de lo que le está pasando a su hijo, pueden llegar a estar en negación, por eso consultan muchos médicos, no creen el diagnóstico, o también pueden tener enojo, ¿sí?, por lo que les está pasando. Entonces, realmente afecta al núcleo familiar, a los padres, que son los que tienen que afrontar de una manera positiva este tipo de diagnóstico, porque son varias etapas, desde que le dan el inicio del diagnóstico, como también el tratamiento, ¿sí?, en hospitalización, en ambulatorio. Entonces, esto es un proceso que ellos van a atravesar con su hijo y con el resto de la familia. Siempre va a haber sentimientos, ¿sí?, de angustia, de estrés. Entonces afecta a la familia, pero también afecta a estos niños, que ellos van a tener que tratar de responder de una manera positiva y ayudarlos, ¿sí?, para sobrellevar la enfermedad. Las redes de apoyo son importantes, ¿sí? Siempre van a generar este tipo de angustia, van a generar afectación a nivel, por ejemplo, conyugal, ¿sí?, en la relación de pareja, en la relación entre los hermanos, todo esto del proceso de parentesco. Siempre en las relaciones filiales van a haber ese tipo de problemas, donde ellos, a través de sus capacidades emocionales, psicológicas, a través de ellos, las crisis anteriores, de cómo pudieron afrontarlas, van a poder sobrellevar. Pero realmente los padres se ajustan y se adaptan a este proceso. No es fácil, pero bueno, logran hacerlo a medida que van pasando, y todo es un nuevo reto. Es un reto desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Ok, doctora, tengo una pregunta del público en nuestro WhatsApp. Psicológicamente, ¿cómo abordo el hecho de que mi hijo tiene cáncer? Bueno, psicológicamente es a través de cuáles son los recursos emocionales que yo tengo, cuál es el afrontamiento, ¿sí? Afrontamiento es cómo yo, pues, afronto la situación, ¿sí?, de una manera activa, que es búsqueda de redes de apoyo, ¿sí?, como ONG, búsqueda de información, tener una buena relación y confianza con el médico tratante, también buscar a través de un apoyo. Por ejemplo, se ve mucho que los padres utilizan el afrontamiento de la religión, porque eso es lo que hace que ellos traten y sientan que pueden con ese momento tan difícil que están pasando. Entonces, eso es como el afrontamiento positivo que ellos tienen, porque está en positivo y negativo. Un afrontamiento negativo es más de los padres que no buscan, los padres que se quedan en el por qué me pasó esto a mí. Entonces, por eso es necesario también que ellos reciban una orientación, porque tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver en qué estadio está, ¿cierto?, del diagnóstico, y cuál es el pronóstico. O sea, son muchos factores que tienen que abordar, pues, todo el equipo tratante para poder ayudar a los padres. Ok, doctora, muchísimas gracias. Qué información tan valiosa la que nos acaba de brindar en la noche de hoy. La verdad, muy agradecido por su presencia, por su visita en la noche de hoy. Esperamos tenerla más seguido en nuestro capítulo. Sí. Y la verdad, hasta aquí llegamos en nuestro primer capítulo con ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando todas las noches de 6 a 6:30 p.m. en Salud en Casa por nuestro canal TRO. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Gracias. Recuerden que mañana y todos los días, de lunes a viernes, estaremos en vivo, de lunes a viernes. Nuestro capítulo de mañana será hipertensión arterial, un capítulo el cual no se lo pueden perder. Listo, doctor.